buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Carolina Rivera, yo soy médico genetista y agradezco la oportunidad en este espacio para hablar de una enfermedad huérfana que se llama la distrofia muscular de Duchenne. Quiero empezar con esta reflexión. Esta enfermedad es una de las más interesantes y al mismo tiempo una de las más tristes a las que hemos debido enfrentarnos. Interesante por sus características peculiares y su naturaleza misteriosa, triste por nuestra impotencia para influir en su evolución, excepto en muy escasas ocasiones, y por las condiciones en que se da. Es una enfermedad de la vida temprana y el crecimiento temprano, manifestándose comúnmente en la transición de la infancia a la niñez. Se desarrolla con el desarrollo del niño, crece con su crecimiento, de modo que cada aumento en la estatura significa un aumento en la debilidad y cada año lo lleva a dar un paso más en el camino hacia una enfermedad sin esperanza y en la mayoría de los casos a una temprana e inevitable muerte. Esto lo dijo Bowers en 1895. Algo de historia. Hacia 1852, Edward Mayon hace las primeras descripciones de la distrofia muscular de Duchenne. En 1861, Benjamin Duchenne describe la paraplegia hipertrófica de origen cerebral. Y luego, en 1868, él se da cuenta que esta entidad que él describió es realmente de origen muscular. En 1886, Bowers describe el signo de Bowers. En 1986, Kunkel ya aísla el gen de la distrofia muscular de Duchenne. Y en 1987, Hoffman identifica como tal la distrofia. Las manifestaciones clínicas todas las conocemos. Tienen un retardo en el desarrollo psicomotor, empiezan a tener quejas frecuentes y los niños casi siempre no aprenden a correr. La debilidad muscular va a ser progresiva, va a tener dificultad para subir escaleras porque la debilidad es en los músculos proximales, va a tender a caminar en puntas de pies. Un signo característico es la pseudohipertrofia de gemelos. Los niños se ven como musculosos en la parte de los gemelos, pero realmente el músculo aquí ha sido reemplazado por tejido fibroso y grasa, por eso lo llamamos pseudohipertrofia de gemelos. El signo de Bowers, ustedes lo conocen, si sentamos al niño en el piso, él no es capaz de levantarse por sí mismo, sino que intenta como trepar por él. La pérdida de la habilidad para caminar, contracturas y escoliosis, adelgazamiento muscular, luego quedan postrados en cama y la muerte llega con una neumonía hipostática o complicaciones cardíacas. ¿Pero qué son las distrofinopatías? Porque este grupo de enfermedades que pertenecen al Duchenne. Entonces, la distrofina se va a expresar en todos los músculos en la cara citoplásmica del sarcolemma y nos va a anclar el citoesqueleto, ¿sí?, a la membrana extracelular y al complejo de distrofina sarcoglicanos, lo que se localiza acá en el sarcolemma. La ausencia de la distrofina, ¿sí?, nos va a llevar a una fragilidad sarcolémica, a una debilidad muscular y a una necrosis. O sea, puedo decir que la distrofina nos estabiliza la sarcómera. Las distrofinopatías son la forma más frecuente de distrofia muscular. Las distrofias musculares incluyen más de 30 enfermedades hereditarias que tienen características genéticas y clínicas bastante particulares para cada entidad y que nos muestra un daño muscular progresivo que nos va a llevar finalmente a una debilidad muscular y una actividad física disminuida. Las distrofinopatías cuentan al 50% de todas las distrofias musculares. Como la proteína que está afectada es la distrofina, por eso las conocemos como distrofinopatías. Pero, a pesar de que se han descrito como entidades separadas, se considera que las distrofinopatías corresponden a un espectro de enfermedades musculares, donde tenemos un fenotipo leve y un fenotipo severo. La distrofia muscular hace parte de las enfermedades raras por su poca frecuencia y, como ya lo mencioné, van a ser progresiva su debilidad y esto va a llevar a un declive en el funcionamiento físico. Esto va a llevar finalmente a una muerte prematura. Si miramos cómo es el espectro de los síntomas, vamos a tener en la más leve una hipercecademia asintomática. Son personas que si les tomamos una muestra de CPK va a estar elevada, pero no va a tener síntomas musculares. Y acá también podemos encontrar a las mujeres portadoras asintomáticas.
El siguiente en severidad vamos a tener a las mujeres sintomáticas, que van a tener un cuadro muy similar, pero más que todo es debilidad muscular, y calambres musculares con mioglóbino. Si seguimos, ya encontramos la cardiopatía dilatada asociada al gen DMD. ¿Sí? La distrofia muscular de Becker, que es una forma severa una forma leve de la distrofia muscular. Y acá, en el espectro más severo, tenemos la distrofia muscular de Duchenne. Tenemos también algunas distrofinopatías intermedias, donde tenemos unos síntomas no tan severos. ¿Cómo se hereda la distrofia muscular de Duchenne? Ya sabemos que es causado por daños o mutaciones en el gen de la distrofina, pero es una enfermedad con un modo de herencia ligado a X recesivo. ¿Eso qué quiere decir? Todo empieza con una madre portadora que clásicamente es asintomática. Ella tiene 2 cromosomas X. Cuando ella hace la segregación de cromosomas, vamos a tener que ella puede repartir o el que está afectado, o que tiene la mutación, pues, y el que está sano. Si separamos el riesgo de recurrencia por géneros, vamos a tener que en los hombres podemos tener un 50% afectados, un 50% sanos. Recuerden que del papá siempre hereda el gen. Para las mujeres vamos a tener un 50%, podemos decirlo que completamente sanas, no portan la mutación, y el otro 50% va a aportar la mutación. O sea, el riesgo de recurrencia en términos generales va a ser de 50% de varones afectados. Las mujeres portadoras en su mayoría son asintomáticas, pero se han descrito mujeres afectadas, ¿sí? Y que pueden manifestar incluso una forma muy leve de la enfermedad. La distrofia muscular de Duchenne afecta principalmente a los varones, ¿sí? Las mujeres portadoras pueden mostrar algunos síntomas. Su incidencia está calculada entre 1 por cada 3.600 a 1 por cada 6.000 recién nacidos varones, porque afecta a los hombres. Teniendo en cuenta esta definición, podemos decir que la distrofia muscular de Duchenne, ¿sí?, puede o entra dentro de la categoría que nuestro país considera una enfermedad rara. Recuerden que para nuestro país una enfermedad rara debe tener una prevalencia de 1 por cada 5.000. Estos son los daños genéticos más frecuentes. En el 68% vamos a tener de lesiones, ¿sí?, que pueden ser pequeñas lesiones o grandes lesiones. También tenemos el 11% de duplicaciones también grandes, igual que las de lesiones, y el otro porcentaje, el 20%, vamos a tener pequeñas mutaciones, como mutaciones puntuales o pequeñas lesiones, y dentro de este porcentaje, aproximadamente al 10 al 15%, vamos a tener mutaciones nonsense, mutaciones sin sentido, que recuerden que son las que nos llevan a proteínas truncadas por clones de parada prematura. Tengan esto en mente, más adelante vamos a ver por qué. En cuanto a la fisiopatología, sabemos que la distrofina va a estabilizar la sarcomia. Cuando no está adecuada esta proteína, se va a ver un aumento en la lesión muscular y en el daño muscular. Si vemos aquí un tejido normal, ¿sí?, con esta tensión de colágeno tipo 4, vemos una estructura de este tipo. Pero cuando hacemos la misma tensión en una persona con distrofia muscular de Duchenne, vamos a ver un aumento muy marcado en el depósito endomicial de colágeno, y también vamos a tener una variación en el tamaño de las fibrillas, que si ustedes miran acá, estas todas tienen más o menos el mismo tamaño, y acá sí tenemos de todos los tamaños. La fibrosis va a ser un cambio patológico muy prominente en los músculos de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Esa fibrosis es la que nos va a causar la disfunción muscular y lo que va a llevar a ese fenotipo letal. Esta es una resonancia magnética del muslo de un niño con distrofia muscular de Duchenne. Por resonancia magnética podemos ver los cambios del músculo en las diferentes etapas, ¿sí? A medida que va progresando la enfermedad, el tejido muscular va siendo reemplazado por grasa y tejido fibroso. Como vemos acá, ¿sí?,
la línea basal, acá ya vemos una gran destrucción muscular y tenemos un gran porcentaje de fibrosis visceral. Y si lo comparamos con los 48 meses de toma de esta resonancia, vemos que la fibrosis ha aumentado constantemente. Entonces, no es un estudio de rutina, pero si ustedes lo desean, lo pueden hacer en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne y van a encontrar estos cambios a nivel muscular. Eso, pues, obviamente también lleva a atrofia muscular. Usualmente, toda esta progresión ocurre en los niños de 5 a 12 años. El corazón también puede afectarse, ¿sí? Aquí vamos a ver una fibrosis miocárdica que finalmente puede llevarnos a una disfunción cardíaca. A medida que va progresando la enfermedad, también vamos a tener una afectación de los huesos, sobre todo vamos a tener escoliosis tan severas como esta, por imbalance muscular, y también vamos a tener compromiso de los músculos respiratorios, ¿sí? Las complicaciones ortopédicas severas pueden requerir manejo quirúrgico, pero hay que tener cuidado al hacer este manejo, porque si ya tenemos compromiso de los músculos respiratorios y el paciente necesita ventilación mecánica, posiblemente ya aceleremos la fase en la cual va a requerir la ventilación vacía. Estas complicaciones cardíacas y respiratorias severas, ¿sí?, son las principales causas de muerte en la distrofia muscular de Duchenne. Ellos van a fallecer por una complicación cardíaca o por una complicación respiratoria. Los niveles de CPK siempre van a estar elevados y pueden estar elevados incluso hasta rangos de 30.000 o 20.000, 10.000, ¿sí? En Becker pueden estar un poquito más bajos, pero claramente es una de las enfermedades musculares que más veneno la CPK, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si yo quisiera tamizar un niño para distrofia muscular de Duchenne, solo basta con hacerle la CPK, ¿sí? La voy a encontrar muy aumentada, eso me lleva a la sospecha diagnóstica y a hacer los estudios confirmatorios correspondientes. Pero la CPK puede estar elevada de manera fisiológica los primeros semanas después del nacimiento. Así que eso hay que tenerlo en cuenta si yo quiero hacer o utilizarlo como una forma de posible tamizaje neonatal, porque eso me va a llevar a un falso positivo. Así que debo esperar el tiempo apropiado para poder tomar la muestra. Esta CPK tan elevada, ¿sí?, a medida que progresa la enfermedad, igual permanece elevada, pero nos puede ir disminuyendo, ¿sí? Porque recuerden que esta se produce cuando hay destrucción muscular, y si ya no hay casi músculo que destruirse, pues los niveles de CPK van a bajar. Nunca llegan a estar en niveles normales de CPK, pero sí van a ir disminuyendo. Eso no quiere decir que la enfermedad esté mejorando, sino simplemente es la progresión o la historia natural. Esos niveles elevados de CPK se acompañan de transaminasas elevadas. Entonces, muchas veces los pacientes inician el estudio con una sospecha de una hepatopatía y realmente es la distrofia muscular de Duchenne. ¿Cómo progresa la enfermedad? Clásicamente se describen 5 fases, ¿sí? La fase presintomática, que va entre los 0 y los 2 años, donde podemos notar un leve retardo en el desarrollo psicomotor. La mayoría de los médicos no le ponen atención a esto y le dice a la mamá: tranquila mamá, todos los niños se desarrollan a su tiempo, pero esto es un signo inicial de la enfermedad. Luego tenemos la fase ambulatoria temprana, más o menos entre los 3 a 4 años, donde ya el niño tiene un frágil retardo motor y hasta podemos ver que se demoró en caminar o incluso que no camina adecuadamente. Podemos en algunos pacientes tener algo de compromiso cognitivo porque hay una de las isoformas de la distrofina que se expresa a nivel del sistema nervioso central. También ya aquí puede estar presente el signo de Bowers, ¿sí? Y podemos ver ya las retracciones en el tendón de Aquiles y en los bíceps. Luego tenemos la fase ambulatoria tardía, más o menos de 5 a 8 años. El niño ya casi no se levanta, ¿sí? Vamos a empezar a tener aquí la aparición de las deficiencias cardiovasculares, la respiratoria y las gastrointestinales. Pueden tener estreñimiento, pueden tener disfagia y eso se puede empezar a presentar tempranamente en ellos. Luego tenemos la fase no ambulatoria temprana, de 9 a 11 años. Aquí tenemos ya francas deformidades musculoesqueléticas, contracturas y el 75% tiene escoliosis. La terapia que se le hace a los pacientes, la terapia física,
es para evitar esas contracturas, ¿sí? Aquí la terapia física tiene que ser muy pasiva y está destinada a este final, digamos así. Luego tenemos la fase no ambulatoria tardía en mayores de 12 años y aquí ya los pacientes están dependientes de silla de ruedas y a medida que siga progresando vamos a encontrar las otras complicaciones. Entonces, estos son los signos más visibles de la distrofia muscular de Duchenne que va a ayudar a sus cuidadores y a sus padres, ¿sí?, diagnosticar o sospecharla tempranamente. Entre el nacimiento y los primeros año y medio de vida vamos a tener un retardo en el desarrollo motor. No se puede demorar en sentarse, gatear, en pararse y en caminar. Como les digo muchas veces, estos signos iniciales son un poco ignorados, ¿sí?, porque piensan que puede ser que el niño no se esté desarrollando de forma por falta de estímulo o por lo que siempre dice, cada niño se desarrolla a su propia velocidad. Entre el año y medio y los 3 años vamos a tener los problemas ya en cuanto a la marcha y a la postura. El niño va a empezar a caminar en puntas, ¿sí?, o va a tener un pie plano. Ya tenemos la marcha característica que siempre se ha descrito como una marcha de impacto, con un aumento de la lordosis lumbar y la inestabilidad de la cintura pélvica. Aquí ya el niño se empieza a caer más frecuentemente y son descritos como niños torpes. Entonces son los niños que en el colegio juegan fútbol y se caen, cuando juegan con los amiguitos se caen y todo el mundo dice, el niño es torpe, pero nadie ha pensado en eso. Ya aquí empiezan a tener problemas para trepar o subir escaleras, recuerden que la debilidad es proximal y adicionalmente pues ya empieza a tener problemas para correr. Hacia el año y medio vamos a tener algo de retardo en el desarrollo del lenguaje. Entonces ellos se van a demorar un poco en decir las primeras palabras y también van a tener un retraso en poder utilizar frases completas, ¿sí? Tampoco le ponen mucha atención a esto porque todos dicen, bueno, si esto es una enfermedad motora, ¿qué tiene que ver el lenguaje? Pero ya tenemos acá 2 signos, un retardo en el desarrollo motor y un retardo en el desarrollo del lenguaje. Hacia los 3 años, ¿sí?, y los 5 años, ya el niño va a tener mucha dificultad manteniéndose en los juegos con sus pares o haciendo las mismas actividades de sus pares. La debilidad muscular ya es bien importante y aquí claramente vamos a ver el signo de Rogers que aquí está esquematizado. El niño se acuesta, gira sobre sí mismo, queda en posición de gateo, luego se levanta con ayuda de sus brazos y por último trepa sobre sí mismo para poderse poner. Estos signos tempranos tan sutiles pueden ser claves porque nos llevan a un diagnóstico temprano y eso ahora es muy importante, tanto porque puede instaurar un mejor cuidado del paciente como eventualmente puede hacer una intervención farmacológica. Si yo sospecho la distrofia muscular de Duchenne, lo primero que puedo hacer es la medición de CPK. Si está entre los rangos descritos para el Duchenne, el siguiente paso es el estudio genético, que me va a confirmar el daño y la mutación. Y tenemos una herramienta desarrollada por la Academia Americana de Pediatría y el CDC que nos puede ayudar a los cuidadores y a los padres a identificar estas alteraciones en los ciclos de desarrollo. Entonces, si vamos resumiendo, la pérdida de los hitos tempranos del desarrollo es predictor del deterioro futuro. La misma línea de tiempo desde el nacimiento hasta los 30 años. En los primeros meses y en los primeros años es fracto el desarrollo psicomotor lento. Luego vamos a tener dificultades para levantarse, ya sea del suelo, de cualquier lugar, pérdida de la habilidad para subir escaleras. Luego ya empezamos a tener el declive progresivo de la función ambulatoria. Luego ya tenemos la transición a la silla de ruedas y acá ya se nos están empezando a presentar las deformidades esqueléticas. Luego hay un uso más limitado de los brazos o de los miembros superiores. Esto ya le empieza a crear problemas para su ABC, porque entonces el niño no puede vestirse solo, no puede comer solo, no puede peinarse solo, e incluso en este momento ya toca empezar a interrumpir la escolarización porque
no pueden sostener el lápiz, no pueden sostener el cuaderno. Después empezamos a necesitar ventilación en la noche, casi siempre es ventilación invasiva. Luego ya necesitamos la ventilación las 24 horas. Aquí es cuando se inicia la ventilación invasiva y luego queda la muerte. La idea de las intervenciones en el cuidado del paciente es mantener lo más que podamos las habilidades funcionales, ¿sí? Que mantengan la función sobre todo de sus miembros superiores y que la enfermedad se demore en aparecer la limitación en su forma de caminar y todo eso. También debemos tratar de que pueda hacer más actividades, ¿sí?, con los miembros superiores, que eso nos va a llevar un gran impacto en la calidad de vida y obviamente esto pues va a mejorar un poco pues, toda la situación. Es muy importante el tratamiento con corticosteroides, ¿sí?, sobre todo en la adolescencia y hacia la adultez, porque esto nos previene, ¿sí?, que se pierda la función de las extremidades superiores, ¿sí? El corticoide ideal para estos pacientes es el deflazacort, que tiene menos complicaciones óseas, ¿sí? Si no hay deflazacort, pues toca darles prednisona. Pero es importante darle el manejo con corticoides, eso detiene un poco el daño muscular. Si miramos acá, estas son las intervenciones que requieren los pacientes adultos con distrofia muscular de Duchenne. Si ustedes miran hacia los 14 años, ya tienen una cirugía de escoliosis. Hacia los 18 ya tenemos la ventilación no invasiva. A los 19 muchos necesitan gastrostomies. Entre los 19 años y 19.1 años ya tenemos compromiso cardíaco que requiere medicación e incluso podemos iniciar la ventilación invasiva. Hacia los 19.4 años ya tenemos necesidad de una terapia respiratoria, de algo que nos ayude a manejar el mecanismo de tos. Como ven, la enfermedad progresa relativamente rápido. La principal causa de muerte, como ya lo hemos mencionado, es la falla cardíaca o la falla cardiorrespiratoria. La expectativa de vida con los estándares de cuidado actual es de más o menos 30 a 40 años, pero usualmente los que más sobreviven son las formas leves de la distrofia muscular. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como lo mencionamos, el diagnóstico usualmente es tardío, porque no sospechamos en las fases iniciales de la enfermedad. El diagnóstico realmente es muy sencillo. Si yo sospecho la enfermedad, mido CPK y las transaminasas. Ya les dije que las transaminasas también van a estar elevadas por toda esta destrucción muscular. Y eso lo puedo hacer desde el nacimiento, si yo considero que puede tener algún riesgo para tener la enfermedad. Hacia los 2 años, como ya tenemos el retardo en el desarrollo psicomotor, acá ya podemos tener alteraciones para hablar, alteraciones en la lectura, alteraciones al sonreírse y alteraciones en toda la parte del intestino y de la vejiga, si son de aparición un poco más tardía, pero miren que igual está entre los 5 años de vida. Hacia los 3 años ya vamos a tener una función muscular anormal, donde tenemos la dificultad para sentarse, para gatear, para pararse y para acá. Entonces, si somos acuciosos, hacia los 2 años y medio van a ver los primeros. Hacia los 3.3 años es la primera evaluación que hace un profesional de la salud. A los 4.6 años es la primera vez que va a un grupo neuromuscular o una persona especializada en enfermedades neuromusculares. A los 4.7 años realizan la primera medición de CPK y a los 4.9 años, ¿sí?, se realiza el diagnóstico. Igual, esto es lento. O sea, el diagnóstico se considera que se realiza 2.5 años después de que aparecen los primeros síntomas. Eso sí, ponemos atención y somos acuciosos en todo el interrogatorio, porque hay muchos pacientes que son diagnosticados después de los 5 años. Ya cuando sospecho la enfermedad, tengo los niveles elevados de CPK y las transaminasas, lo ideal es encontrar el daño genético, sobre todo cuando ya tenemos posibilidad de intervención farmacológica, pero esas son basadas en el daño genético. Como sabemos,
que la mayoría de mutaciones son de lesiones, es lo primero que debo buscar, ¿sí? Hay varias técnicas, la que más se utiliza son los MLPAs, ¿sí? Pero también podría ser metilación genómica comparada, o incluso las podría detectar en la secuenciación de siguiente generación, ¿sí? El siguiente porcentaje son las duplicaciones, también las encuentro por el mismo método. Y luego tenemos las mutaciones pequeñas o las mutaciones puntuales en el 25%. ¿Sí? Estas mutaciones pequeñas las puedo encontrar tanto en secuenciación de Sanger como en la secuenciación de siguiente generación. Luego hay un 2% con mutaciones muy complejas, ¿sí? Mutaciones intrónicas, rearreglos importantes que no alcanzo a ver con las técnicas convencionales, ¿sí? Incluso si no encuentro el daño genético, algunos pacientes necesitan análisis de RNA mensajero, o sea, eso sí toca hacerlo sobre tejido para ver qué es lo que está ocurriendo con la proteína. Y también se puede hacer otro análisis de RNA mensajero en una tarjeta específica. ¿Cuáles son las consecuencias funcionales de todo esto? ¿Sí? Puedo tener una mutación dentro del marco de lectura. Eso me da a un fenotipo Becker, porque el marco de lectura se sigue manteniendo, ¿sí? O sea, yo puedo eventualmente incluso tener una proteína de marco. Luego tenemos las mutaciones fuera del marco de lectura. Cuando está fuera del marco de lectura quiere decir que mejora el marco de lectura y vamos a tener aquí el fenotipo de Duchenne. Estas mutaciones fuera del marco de lectura pueden tener también, o pueden derivar en un codón de parada prematuro que me va a producir una proteína terminal. Tenemos también mutaciones en las que hay una excepción del marco de lectura, ¿sí? O sea, no cumple ni lo primero ni lo segundo, y eso nos da un fenotipo intermedio, ¿sí? Y las otras mutaciones nos podrían llevar a los otros fenotipos que mencionamos al inicio, una CPK elevada, ¿sí? O alguna debilidad muy leve. Pero hay que tener en cuenta que cada método diagnóstico tiene sus beneficios y sus limitaciones. La medición de CPK es bastante útil, es económica, está disponible en todos los lugares y me da la oportunidad de un diagnóstico temprano, pero no es específico de la distrofia muscular de Duchenne. Todas las enfermedades musculares, miopatías o distrofias nos pueden elevar la CPK. No en niveles tan altos como el Duchenne, pero igual la puedo encontrar elevada. Entonces, que yo tenga una CPK elevada no quiere decir que sea un Duchenne. El siguiente técnica molecular es la PCR múltiples, que igual también está disponible ampliamente en varios lugares. No es costosa, pero esta solo me va a detectar de lesiones y no me va a cubrir la longitud completa del gen. Así que tenemos que tener en cuenta eso si lo vamos a pedir. O sea, si este me sale negativo, no quiere decir que no tenga la enfermedad, simplemente quiere decir que no estudié todo el gen. Y este no es apropiado para la identificación de portadoras y para el diagnóstico prenatal, por lo que acabo de mencionar. Si yo miro todo el gen, puedo dar un diagnóstico errado. Luego tenemos los MLPAs para detectar de lesiones y duplicaciones. Este sí me cubre todos los exones del gen, pero no me identifica mutaciones puntuales, porque son muy pequeñas y no me alcanza. Este solo ve de lesiones y duplicaciones, y son de lesiones y duplicaciones de un tamaño grande. Tampoco me va a ver las de lesiones pequeñas, ni las duplicaciones pequeñas, ni las inserciones. Y esta técnica no está disponible en todos los lugares, entonces ahí tenemos una limitación. La hibridación genómica comparada también me puede detectar las de lesiones y las duplicaciones, me cubre todos los exones del gen, pero lo mismo, tampoco me identifica los exones puntuales, ni las pequeñas de lesiones, ni pequeñas duplicaciones. Tampoco está disponible en todos los lugares. Luego tenemos la secuenciación de siguiente generación, que es lo que reemplazó un poco a la secuenciación convencional, por lo que es más económica y mucho más rápida. Aquí sí vamos a ver todas las mutaciones. Me cubre todos los exones de MD, ¿sí? Como les digo, esta técnica también me puede detectar de lesiones y duplicaciones pequeñas, ¿sí? Pero pues necesitamos que la hagan laboratorios especializados, ¿sí?, en el análisis de este gen. Y tampoco está disponible en todo el mundo.
La otra herramienta que tenemos es la biopsia muscular, ¿sí? Acá yo lo que quiero evaluar es la presencia de la distrofina, ¿sí? O sea, si yo le hago una biopsia muscular y me reportan atrofia de fibras musculares, fibras tipo 1, fibras tipo 2, pues no avance mucho en el diagnóstico. Así que yo tengo que hacer la función inmunohistoquímica para ver si hay distrofina. Eso es lo que tengo que tener en cuenta al momento de hacer la biopsia muscular. Si no tengo disponible esa tinción, es mejor que no haga la biopsia muscular. Es invasiva, ¿sí? No me identifica el daño genético, ¿sí? Y adicionalmente yo necesito al paciente tomarle una muestra de músculo que tiene que ser muy bien seleccionado, digámoslo así. No puede ser el músculo más dañado, no puede ser un músculo sano, tiene que estar ahí como un intermedio, y ahí es donde tenemos algunas dificultades porque no siempre se toma de manera adecuada la biopsia. Como les digo, esto se deja para última opción, ¿sí? Y la idea es que si yo le voy a tomar una biopsia muscular al paciente, le haga todos los estudios disponibles, microscopía convencional, electrónica, las tinciones convencionales, las tinciones específicas, la inmunohistoquímica. ¿Sí, no? Preferiblemente. Este es el estándar de cuidado, ¿sí?, actual para la distrofia muscular de Duchenne. Siempre debe ser un manejo interdisciplinar. Debemos tener un manejo neuromuscular, de preferencia en un grupo que maneje enfermedades neuromusculares. La rehabilitación. También necesitamos acompañamiento del endocrinólogo, del ortopedista, nutrición y gastroenterología, rehabilitación respiratoria, la vigilancia cardíaca y el cuidado psicosocial, porque esta es una enfermedad que no solo afecta al paciente, sino a toda su familia. Pero ya tenemos otras opciones de tratamiento. El estándar de cuidado actual no me va a causar la causa subyacente de la enfermedad, que es el daño genético, ¿sí? Así que vamos a tener diferentes aproximaciones terapéuticas que pueden o están dirigidas hacia varios lados. Unas muy importantes son las que me restauran la distrofina. Tenemos una que se utiliza para codones de parada prematuros, o sea, mutaciones puntuales que me llevan a codones de parada prematuros, ¿sí?, en el tiempo. Ojo con esto, tiene que ser una mutación puntual que me lleva a un codón de parada prematuro. Si lo que tiene el paciente es una mutación, ¿sí?, que me corre el marco de lectura y después me lleva a un codón de parada, esta terapia no es la adecuada. Esta terapia es la que se conoce como evasión del codón de parada prematuro. ¿Esto qué quiere decir? El medicamento o el fármaco, podemos decir que cubre ese codón de parada, la polimerasa coloca cualquier aminoácido y yo restauro la longitud de la proteína. Como se coloca cualquier aminoácido al azar, ¿sí?, no quiere decir que la distrofina sea 100% funcional, pero por lo menos ya tengo la cantidad de distrofina. Y lo que hago es disminuir la severidad del cuadro clínico, ¿sí?, y hacer que todo esto evolucione más lentamente. Pero obviamente el beneficio es más evidente si el diagnóstico es más temprano. Esta terapia la tenemos disponible en el país. Tenemos la otra que se llama exon skipping. ¿Esto qué hace? Hace que cuando tengamos un paciente con una lesión, ¿no?, el medicamento hace que se brinque ese pedazo y, ¿sí?, se restaura la longitud de la distrofina, ¿sí? Entonces acá utilizamos un DNAs o RNAs modificados sintéticamente, ¿sí? Solo funcionan de lesiones y hay varias de lesiones en las cuales puede funcionar. Hay una terapia que viene en camino a Colombia que es la de lesión del exón 51, es una terapia que hace exon skipping. Hay varias lesiones, como les digo, que son susceptibles de ese tratamiento. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es ver si el paciente tiene una lesión que me permita darle el tratamiento, porque si no, pues tampoco va a ser útil. Y en lo otro que se está trabajando es en la terapia génica, ya sea viral o no viral. Pero esa terapia génica debe ser introducido el gen directamente dentro de las fibras musculares para restaurar la expresión de la distrofina. Esa pues todo está en estudios. Tenemos otras aproximaciones. Hay un fármaco que se llama myostatina, que es un regulador negativo del crecimiento del músculo esquelético, y la inhibición farmacológica de la proteína me va a llevar a un aumento en el tamaño del músculo.
también tenemos el NF-kappa beta, que es activado en los músculos de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne. La inhibición puede disminuir la inflamación y puede favorecer la regeneración muscular. Yo elijo el tratamiento de acuerdo a lo que necesite mi paciente. Estos son los que más se están utilizando. Como les digo, yo tengo que conocer el daño genético. Entonces, para conocer el daño genético tengo que hacer el estudio genético. ¿Sí? Eso que dicen que ya tenemos el diagnóstico, que pues ya no es necesario el estudio molecular, sí es necesario el estudio molecular. Es la forma de yo ofrecerle al paciente una terapia. Adicionalmente, si yo conozco el daño genético, puedo identificar a las portadoras en la familia. Antes se realizaba con mediciones de CPK, y a las mujeres que tenían un CPK un poco alta, le decían que era portadora. Pero eso es algo muy poco específico, ¿sí? Porque la CPK se eleva en muchas situaciones. Así que ahora la forma de identificar las portadoras es con los estudios genéticos. Yo identifico la mutación familiar y la busco en las diferentes mujeres que podrían estar en riesgo. ¿Sí? Recuerden que la mutación familiar siempre es la que debo buscar cuando ya tengo pues todo el diagnóstico. Estas son las aproximaciones terapéuticas actuales, como les digo. Hay otras que están en desarrollo. Y pues eso era lo que les traía para hoy. ¿Tienen alguna pregunta?